Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a pasar al tema de análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es una técnica para disminuir el número de predictores cuando en una base de datos tengo un gran número de predictores, lo cual genera un mayor costo computacional. Entonces, antes de pasar a mirar el método como tal, vamos a mirar un concepto que se requiere de suma importancia y es la correlación. La correlación examina el grado en que dos variables varían a la par. Por ejemplo, existe una variación a la par entre el largo de la nariz y el largo de la oreja izquierda. Eso se denomina una hipótesis. Entonces, la hipótesis nula sería que no se correlaciona con Y. Entonces, aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es la correlación. Cuando mi valor de correlación es negativo, indica una correlación inversa. Cuando acá tenemos uno de menos 0.5, entonces sigue mostrando una correlación inversa, pero con una desviación mayor. En 0 tengo datos dispersos, no se ve ninguna tendencia. Con 0.5 tengo una relación que ya es positiva, ya es una relación directa, aunque la varianza sea alta. Con 0.9 vemos nuevamente que la tendencia es lineal, es directa. La varianza ya no es tan amplia como en el caso de 0.5 y un coeficiente de 1 es una correlación perfecta, donde lo que tengo es una línea recta. Entonces, tenemos que R es el coeficiente de correlación, provee una medida de dispersión de los datos desde la línea de mejor correlación. Si esa línea va a estar dada por la función y igual a más bx, que define la línea que mejor se correlaciona con los datos, donde A es el intercepto en Y, B es la pendiente de la línea de correlación. Entonces vamos a pasar ya a la parte de análisis de componentes principales. Entonces, ¿qué es? Es una técnica estadística de síntesis de la información o reducción de la dimensión, número de variables. Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número, perdiendo la menor cantidad de información posible. Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales y además serán independientes entre sí. Entonces, cuando yo tengo una base de datos con 20 predictores, por ejemplo, generalmente más de un predictor está ligado por las mismas condiciones. Quiere decir que puedo tener 3 y 4 predictores con el mismo comportamiento. El análisis de componentes principales lo que hace es identificar cuáles son esos grupos, es decir, agrupar esas 20 componentes en 3, 4, 5 categorías, dependiendo cuántas variables principales existan. Y entonces yo puedo reducir mi número original de 20 características a 5 características, reduciendo así el costo computacional y en muchos casos aumentando la precisión de mi clasificador, ya que si en mi base de datos tengo predictores que son linealmente dependientes, va a generar conflictos a la hora de entrenar mi modelo. ¿En dónde se aplica? Lo podemos aplicar en la parte de análisis exploratorio de datos y en construcción de modelos explicativos. En análisis exploratorio de datos quiere decir cuando tengo una base de datos grande y quiero identificar cuáles son las principales. Y en la construcción de modelos explicativos tengo una serie, un conjunto de datos y quiero determinar cuáles componentes principales pueden explicar esos modelos agrupando el resto de variables bajo grupos más grandes. Entonces la principal ventaja es que reduce la dimensionalidad de un grupo de datos y retiene aquellas características del conjunto que contribuyen más a su varianza, manteniendo un orden de bajo nivel de los componentes principales e ignorando los de alto nivel. Los componentes de bajo orden a veces contienen el aspecto más importante. Entonces, el fundamento, el análisis de componentes principales, o PCA por su sigla en inglés,
construye una transformación lineal que escoge un nuevo sistema de coordenadas para el conjunto original de datos, en el cual la varianza de mayor tamaño del conjunto de datos es capturada en el primer eje, llamado el eje del componente principal. La segunda varianza más grande es el segundo eje y así sucesivamente para el número de predictores que tengamos. Para construir esta transformación lineal debe construirse primero la matriz de covarianza o matriz de coeficientes de correlación. Debido a la simetría de esta matriz existe una base completa de vectores propios de la misma. La transformación que lleva de las antiguas coordenadas a las coordenadas de la nueva base es precisamente la transformación lineal necesaria para reducir la dimensionalidad de mis datos. Además, las coordenadas en la nueva base dan la composición en factores subyacentes a los datos iniciales. Es decir que las variables principales que me entregue el PCA van a explicar mi modelo en gran medida. Hay dos formas de aplicar el análisis de componentes principales. La primera es el método basado en la matriz de correlación. Aquí esta es recomendada cuando los datos no son dimensionalmente homogéneos o el orden de magnitudes de las variables aleatorias medidas no es el mismo. Y el segundo método es basado en la matriz de covarianzas, que se recomienda usar cuando los datos son dimensionalmente homogéneos y presentan valores medios similares. Limitaciones. Suposición de linealidad. Se asume que los datos observados son combinación lineal de una cierta base. Si en mi base de datos no tengo combinaciones lineales, es decir, no tengo predictores que sean linealmente dependientes, PCA me va a reducir mis datos eliminándome componentes que sí son principales. Es decir, si yo ya identifiqué, por ejemplo, si yo ya identifiqué en mi base de 20 predictores que con los 5 que son principales, los otros 15 son combinaciones lineales, y vuelvo a aplicar PCA, probablemente obtenga 3 predictores, pero estoy eliminando ya 2 que son independientes y que son principales. Entonces esa es una de las limitaciones que presenta. La importancia estadística de la media y la covarianza del análisis de componentes principales utiliza los vectores propios de la matriz de covarianzas y solo encuentra las direcciones de ejes en el espacio de variables, considerando que los datos se distribuyen de manera gaussiana. Si los datos no se distribuyen de manera gaussiana, este análisis de componentes principales no es correcto. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Un análisis consideró las calificaciones escolares de N estudiantes en M materias, que son lengua, matemáticas, física, inglés, filosofía, historia, química y gimnasia. Las dos primeras componentes principales explicaban juntos el 82,1% de la varianza, es decir, lengua y matemáticas. El primero de ellos parecía fuertemente correlacionado con las materias de humanidades, lengua, inglés, filosofía e historia, mientras que el segundo parecía relacionado con las materias de ciencia, matemáticas, física y química. Así parece que existe un conjunto de habilidades cognitivas relacionadas con las humanidades y un segundo relacionado con las ciencias. Estos dos conjuntos de habilidades son estadísticamente independientes, por lo que un alumno puede puntuar alto en solo uno de ellos, en los dos o en ninguno. Entonces, de esta forma, puedo utilizar PCA para hacer un análisis explicativo de mis datos, donde puedo relacionar que las materias, el comportamiento de las notas en las materias están ligadas a dos grupos, a lengua y a matemática, y que estos dos grupos son estadísticamente independientes. Entonces vamos a mirar cómo podemos aplicar el análisis de componentes principales a una base de datos, a un conjunto en MATLAB. Entonces voy a cargar la base de datos de Fisher Iris, que es la que hemos venido trabajando. Entonces recordemos que cuando yo cargo esta base de datos me muestra mías y me muestra especies. Mías son las variables numéricas, los predictores, que nuevamente lo que tenemos es la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo de las flores.
Y en especies tenemos las etiquetas, entonces setosa, versicolor y virgínica. Para el análisis de componentes principales solo voy a trabajar con mías, con las características. Entonces voy a calcular los coeficientes, voy a los puntajes, el score y las variables latentes. Y entonces digo PSA de mías. Y entonces que me entrega. Me entrega en coef, me entrega esta matriz 4×4 donde sobre la diagonal tengo los principales valores. Me entrega el score, que es un peso para cada una de las características de los predictores, y me entrega latentes, las variables latentes. Entonces observemos que las variables latentes de acuerdo a esto vendría a ser 1 y 2. Vamos a verificarlo de forma gráfica. Entonces lo primero que voy a hacer es centrar mis datos. Entonces voy a decir que X en centro va a ser igual aquí al producto entre score y coef. Y luego voy a generar un biplot donde voy a poner coef, todas las filas de 1 hasta 2. Le digo scores y luego le digo score, todas las filas de 1 hasta 2, y vamos a poner las etiquetas var labels y los nombres que van a ser mi variable 1, mi variable 2, mi variable 3, mi variable 4, y entonces esto me genera la siguiente gráfica. Entonces observemos que B3 y B4 se superponen, entonces son linealmente dependientes. B1 y B2 forman casi un ángulo de 90 grados, lo cual indica la independencia entre ellas y por tanto son mis dos componentes principales para la base de datos de Fisher Iris.